Hola. Bueno, Hola. sí. Buenos días. Bienvenidos a la sesión. Now that I've finished whatever I knew of Spanish, I think we can Vamos a hablar en español. sometime now. So, welcome to this session. Entonces, bienvenidos a esta It's an sesión. agriculture-focused session. Es una sesión enfocada en la agricultura y vamos a ver cuáles son los servicios que se pueden brindar en relación con el crédito. Pero antes de entrar a la sesión, el nombre de la sesión es un poco intrigante. Son servicios complementarios. Entonces, antes de iniciar, nada más quisiera que tuviéramos un entendimiento muy rápido de lo que nosotros pensamos que es complementario y estos servicios complementarios, ¿de qué se trata? Entonces, ¿alguien tiene alguna opinión aquí de los asistentes de cuáles podrían ser estos servicios complementarios? A ver, ¿alguien? Bueno, buenos días a todos. Generalmente en este tipo de eventos es muy usual que se piense como primera idea en el crédito. Todas las plenarias, inclusive los talleres del día de ayer, están llenos en un 80% de esto, como si fuera el único servicio que incluyeran las microfinanzas. Naturalmente que no lo es. Antes que el crédito está el ahorro, pero además de eso hay otros servicios complementarios, también con sus respectivos productos. Se abordó uno en la plenaria del día de hoy, por ejemplo, los seguros contra desastres naturales. Hay otros, remesas internacionales, por ejemplo, también muy importantes, pagos de servicios a terceros, etcétera, etcétera, etcétera. Es una primera idea. Anybody else on what complementary ¿Alguien services? más The gentleman acerca de lo mentioned que insurance podrían and ser los some servicios kinds of complementarios? insurance, and El yes, caballero we will mencionó talk about insurance. seguros, sí, es Anybody importante else would eso. like to think of ¿Alguien any other más complementarities tiene algún with comentario agricultural sobre services? estos servicios complementarios? ¿Cuáles podrían ser? Training in whatever profession, La growers capacitación practice. y alguna preparación Great. adicional para el Thank you trabajo so con la much for gente. getting us started. Bueno, muchas Yes. gracias por Then I ayudarnos a think we've iniciar. Sí, planned the session y pretty creo well que planeamos la according to the sesión bastante briefing that we bien. just had. We would Con look at las opiniones que tenemos, insurance as an additional estamos service. viendo al We seguro would como look un at servicio complementario how some of those y vamos challenges a ver can cómo actually algunos de be esos overcome, retos se pueden resolver and also how y some of también the training challenges cómo that keep podemos coming resolver up and los popping up. retos estos de capacitación And para la a gente quick que puedan surgir. overview of what we Entonces, basically un will do vistazo at this de lo que vamos a hacer workshop. básicamente en We este will taller. look at obviously get some Vamos a ver, insights obviamente, tratar de tener to algunas wonderful speakers opiniones we have here. We con los will get maravillosos to them. expositores que tenemos el día de hoy, que We'll van a empezar en un understand par de the issue minutos that y they vamos are a doing and the services they are entender offering, cuáles what's son the los servicios impact que estamos that is ofreciendo, cuál es el and impacto learn from their successes y and aprender challenges de sus of how éxitos y they de can sus become retos, better, de cómo se pueden what mejorar, more is y required to qué be done, más se what are the requiere factors that hacer are y cuáles son los helping them factores do it, que les and están ayudando a understand their hacerlo entire y para scenario of how entender these services can be taken forward and cómo se pueden moved along the brindar lines. estos servicios y cómo se pueden We poner a have disposición de la before you, gente. and I Tenemos wouldn't ante like to ustedes, take too much y time no me gustaría introducing them, tomar demasiado tiempo para su presentación, los conferencistas de todo el mundo. we'd like to thank them for Nos joining us gustaría here. agradecerles por haber We venido have con nosotros el día de Dietrich hoy. Gittenby from Chase Bank Tenemos in Kenya, Dietrich Benick who de have been Kenia, offering credit que ha services estado and now have ofreciendo added on estos other servicios services, y and we ahora can hear ha from her añadido otros as it servicios. goes. We have a Y very tenemos known figure and a popular figure at this una conference. figura muy I popular en think esta Victor is conferencia. in his fourth Creo que session Víctor since está en su yesterday. cuarta So sesión he'll desde talk ayer about, y él nos va a hablar acerca de how cómo Candida program has done and se how ha it's hecho moved on and the su role that programa Sanapa has made y in cómo se ha hecho providing la services. enseñanza y la transmisión de este Anuj programa. Kumar is Y from tenemos Weather Risk la Management señora Services Kumar de los in servicios India, looking at providing de gestión en India y cómo han visto varias soluciones en el campo de la agricultura. Y yo trabajo para la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, en Suiza, y vemos cómo se brindan servicios de seguro y cómo proteger los activos y el financiamiento para el campo. Entonces vamos a pasar un par de minutos para entender un poco más acerca de las organizaciones para que tengamos una perspectiva para el resto de la sesión.
these are the couple of guiding questions. That we're Hay going to un be par working de preguntas también de guía, temas que vamos a estar viendo en toda la sesión para tener una perspectiva completa de cómo va. Y veríamos entonces qué hacen las organizaciones. Además, vamos a ver if the success has si el éxito ha sido parejo en todas estas organizaciones o si hay que hacer más. Vamos a ver algunos ejemplos de los factores que han ayudado a tener éxito y los retos. Y vamos ciertamente a tratar de aprender de todas esas lecciones y tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, Beatriz, ¿por qué no nos dices algo acerca de tu trabajo? ¿Qué es lo que hace tu organización? Hola. I think that is only Spanish. Ese that es I've todo learned so far. mi español que he aprendido hasta ahora. Kenyan, commercial bank. Bueno, yo trabajo en un banco comercial en Kenia, empecé en 1985 con un enfoque en el sector agropecuario. El banco tiene 3 subsidiarias y tenemos una sección de microfinanzas y tenemos 19 sucursales y también seguros que brinda servicios de seguro para clientes internos y externos y también tenemos una parte islámica del banco para atender a esos clientes. Hello. Yeah. Thanks, Beatriz. Technology, when it's meant to La work, tecnología, cuando gives se some supone added que trabaje, complementary features. So sorry nos about that. añade algunas otras características interesantes. ¿Has estado haciendo algún trabajo diferente en servicios agrícolas? ¿Por qué no nos platicas un poco de lo que han estado haciendo? ¿Qué tal a todos? Es un privilegio estar aquí y creo que la única palabra que sé en español también es hola. Y nosotros básicamente somos una compañía grande de información que trabaja en el sector agrícola, que damos servicios de administración globales, trabajamos con empresas grandes y también a pequeños agricultores en países pequeños y remotos, especialmente para pequeños agricultores. Los servicios están encaminados para lograr solo un objetivo, cómo se puede hacer para que ellos salven sus cosechas y cómo podemos ayudarles para que aumenten su productividad y tener un mejor precio por sus cosechas. Entonces, toda nuestra tecnología y todos nuestros servicios están orientados hacia llenar estos objetivos para los campesinos. Y es lo que hemos estado haciendo en los últimos 10 años. Y ayudamos como a 1 millón de campesinos en 17 países. El país más grande es la India. Y obviamente estamos entrando también en países como Bangladesh, en Sri Lanka, en África Oriental, en Camboya. Y tenemos interés también en Sudamérica también y vemos que hay mucho potencial para trabajar en esta área. Thanks, Anuj. Y muchas gracias, Anders. Y Víctor, escuchamos ayer cosas maravillosas acerca de la escala del trabajo, los 3.2 millones de hectáreas que se cubren para beneficio del público. ¿Nos podrías dar, por favor, un resumen muy rápido de cómo lo hace Zagarpa y los programas que ustedes están manejando? Buenos días o tardes a todos. Efectivamente, hemos estado ya en 2 foros anteriormente. A lo mejor conmigo se va a ahorrar algo de tiempo el panel. Ustedes ya escucharon qué es lo que estamos haciendo en otro de los productos financieros en el campo, que son los seguros. Y en este taller en lo particular, yo quisiera platicarles, tal vez más adelante, en la siguiente oportunidad, el esfuerzo que vamos a hacer como Secretaría para poder engarzar a un segmento de productores que ahorita se encuentran en los seguros territoriales masivos, que los vamos a pasar a los seguros individuales para que puedan tener con ese seguro individual acceso al financiamiento. He comentado en el foro de hoy en la mañana que hay en México un segmento de aseguramiento privado comercial individual dedicado y que han predominado los productores comerciales grandes,
y hemos desarrollado el territorial catastrófico con los gobiernos locales. Nos hemos dado cuenta que queda un segmento enlazado entre los dos, que con un poco de ayuda los podemos pasar del territorial al individual, y ese señor, al tener una póliza expedida a su nombre, puede tener por primera vez en 40 o 60 años, en toda su vida productiva, un crédito para sus actividades productivas. Yo creo que ahí puedo enfocar la plática, dado que ya en la mañana y el día de ayer pues hablábamos del modelo en general. Este es un reto nuevo que nos estamos poniendo, que apenas va a empezar el año que viene, pero que puede ser muy interesante explicárselo, y si tienen alguna duda u opinión o recomendación, pues sería muy interesante. Gracias. Just a quick word about Una what we do. pregunta rápida acerca de, bueno, una aclaración de lo que nosotros hacemos. La Organización Internacional del Trabajo es una de las agencias más antiguas de las Naciones Unidas, que se había establecido desde 1919, antes de las Naciones Unidas actuales, cuando se estableció la Liga de las Naciones, y hemos tenido una relación muy larga ya con los microcréditos para el campo. Y ahora vamos a estar discutiendo varios puntos que tenemos desde 1997, cuando empezó el primer esfuerzo. El primero con el que yo trabajo en la Organización Internacional del Trabajo es el programa de acceso para los asuntos financieros y el alcance de los servicios financieros en todos los segmentos de la gente, y cubrimos tanto el lado de los microcréditos con un programa que se llama el programa de microfinanzas para un trabajo decente, y también que se estableció en el 2008, y en los últimos 6 años está trabajando con varios asociados en todo el mundo para mejorar la solución de seguros y mejorar el acceso a crédito y nuevas soluciones a través de varios servicios y a varios segmentos que se han desarrollado. Sin pasar mucho tiempo en esto, vamos a discutir esto más en detalle a medida que avancemos, y nos gustaría entrar a la sesión y entender mejor qué es lo que han hecho todas estas organizaciones y qué es lo que han hecho sobre todo exitosamente al manejar todos estos servicios para los campesinos, para mejorar sus vidas. Y a medida que avanzamos, de nuestros 50 y pico de proyectos que hemos hecho globalmente, hemos podido separar varias cosas que han probado ser exitosas o que han probado que son muy difíciles. Y todo eso está reflejado en todas las organizaciones que tenemos aquí. Y hemos estado escuchando acerca de eso desde ayer, acerca de los servicios financieros que entran a las sociedades que no manejan efectivo. Entonces, todo esto se basa en un aumento en el uso más efectivo de la tecnología. Entonces, el uso de la tecnología ha surgido repetidamente como una cosa que es clave a medida que avanzamos. Y la otra cosa ha sido la innovación destructiva. Y cuando digo destructiva, me refiero a destructivo en el sentido positivo de la palabra, porque hemos estado dividiendo los productos, analizándolos y ver cómo estos mismos productos se pueden añadir a algunos otros productos, empaquetándolos con otros productos y viendo cómo eso funciona. Y la tercera cosa que surgió anteriormente también sobre los aspectos de capacitación, cómo se capacita a la gente, que aunque otra gente tenemos que asociarnos para hacer eso, ¿a quién les gustaría alinear sus productos con otras partes? Que eso también ha probado ser un reto en muchos lugares en cuanto a cómo capacitar, qué tipo de capacitación, a quién, etcétera, ¿no? Del lado de los retos han habido problemas enormes en cuanto al manejo ambiental, porque a medida que aumenta el progreso siempre hay cosas buenas y malas, y los recursos humanos para trabajar en este sector es un problema, ha sido una cosa muy importante, igual que todos los demás problemas sobre cómo vamos a hacer negocios con este sector. Y también ha habido
diríamos, alguna cuestión aquí de que nos permite modificar nuestro marco de pensamiento, de cómo se pueden resolver algunos de los problemas de la banca comercial en estos campos donde no se aplican tanto, y la posibilidad de que la información se pueda utilizar en el diseño de los productos, ya que se trate de avalúos, los análisis financieros y varios tipos de operaciones. Y queremos entender todos estos problemas más y entenderlo de parte de las organizaciones que lo han estado haciendo. Vamos a ir un paso a la vez y vamos a entender cómo la tecnología puede facilitar todo esto y cómo hacerlo de la mejor manera posible, cómo se ha utilizado y cuál es el impacto que nos ha traído. Entonces, Arnich, parece que tú eres el que está más involucrado en el sector. ¿Por qué no nos platicas un poco más acerca de esas tecnologías? Bueno, mejor me gustaría llevarlo en la forma de un ejemplo, una historia. Cuando empezamos hace 10 años, nos enfocamos, nuestro principal enfoque era si se podía asegurar al campesino, porque sabemos que en la India el clima es un riesgo muy importante y que queríamos alcanzar al campesino y ver cuál era la mejor solución. Pero cuando empezamos a hablar con los campesinos, empezamos a reunirnos con ellos. Su entendimiento del clima mismo no era muy claro. Les dijimos cuáles eran los requisitos para el seguro. No se dan cuenta si es conveniente o no. Y en segundo lugar, en algunas áreas encontramos que hay muchos riesgos relacionados con el clima que los campesinos podrían resolver si tenían suficiente información al respecto, si tenían acceso a los pronósticos y si se informaban los patrones de clima, podían haber mejorado y manejado mejor sus cosechas. Los pronósticos a 7 días o a 21 días. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que antes de brindar estas soluciones, siempre había un problema acerca de los pagos de las reclamaciones y también de la información meteorológica. Y cuando vimos el problema, nos dimos cuenta de que había varias cosas donde había disponibilidad del reporte y sobre todo el pronóstico meteorológico, pero no había a nivel de los campesinos. Entonces, para hacerlo llegar a los campesinos, era importante que pudiéramos tener la calibración o una escala menor a nivel de los pueblos más pequeños. En una red de 100 kilómetros por 100 kilómetros necesitábamos afinar el pronóstico para hacerlo útil para el campesino, y para eso necesitábamos estaciones automáticas meteorológicas para si ven la información local, como saben si está correcta o equivocada, si es de un lugar más lejano. Entonces, desde que empezamos, el proyecto era muy caro. Entonces, pero invertimos en estas tecnologías, una para tener estaciones meteorológicas más baratas que se pudieran instalar en los pequeños pueblos. Invertimos en la tecnología para hacer el pronóstico de tiempo mucho más local en una red de 3 kilómetros por 3 kilómetros. Entonces, estas fueron las dos cosas en las que estuvimos trabajando. Entonces ya teníamos el pronóstico meteorológico, ya teníamos la información del clima, fuimos con los campesinos, y entonces el problema que tenían era cómo iban a utilizar la información del pronóstico meteorológico. Si había 40 o 41 grados de temperatura, no entendían cómo eso iba a impactar en su cosecha, qué debería hacer al respecto. Y antes habíamos dicho que teníamos que hacer un seguimiento. Si el pronóstico decía que iba a haber heladas, el campesino no entendía. Decía, estaba muy escéptico de qué es lo que se debería de hacer. Entonces tuvimos que entrar en agrometeorología de la cosecha para poderles hacer entender qué significaba ese patrón meteorológico para sus cosechas. Y al hacer eso, empezamos a reunir mucha información y creamos una liga de información acerca de las condiciones del suelo, con la disponibilidad del agua, disponibilidad de irrigación, otras fuentes, el perfil del suelo, del área que cosechas era lo que cultivaban, cuáles deberían ser mejores, incluyendo la información satelital sobre el terreno, y todos estos servicios de información y los detalles, todo se reunió a nivel muy granular.
sino a nivel de pueblo, pero sí a nivel de subdistrito, por ejemplo, en una red de 10 por 10 kilómetros. Entonces, empezamos a construir estos juegos de datos y dándoles esta información a los campesinos en una forma que fuera más entendible para ellos. Y ahí es donde entró la tecnología a ayudarnos mucho. Y hubo otros problemas también que estábamos enfrentando cuando estábamos hablando con los campesinos y tratando con ellos. Había muchos campesinos que querían entender el perfil del suelo y qué es lo que podían cultivar. Porque cuando nos hablan de los seguros, todo el mundo quería por qué dábamos seguros sobre un solo parámetro. Pero no sabían qué hacer si se perdía la cosecha y temían que no se les fuera a pagar si perdían la cosecha. Entonces nos dimos cuenta que había más cosas todavía que necesitábamos hacer. Y ya que teníamos las estaciones meteorológicas automáticas, ya se habían construido, pero había dispositivos que salían de ahí que también podían utilizarse para perfilar el suelo. Entonces utilizamos el mismo dispositivo para hacer un perfil del suelo y utilizamos la misma tecnología también para hacer controladores de irrigación. El problema con el controlador de irrigación simplemente era que muchos campesinos no tenían electricidad todo el tiempo. La electricidad en la India a veces está disponible solamente unas horas al día y el campesino no siempre está presente las horas en que hay luz. Entonces la solución era traer generadores de luz, también traer teléfonos móviles y también con una señal remota para encender el generador cuando el aparato detectara las condiciones adecuadas de humedad del suelo. Entonces una computadora remota podía encender la bomba a control remoto para regar y estar seguros de que las horas que había electricidad y la bomba se apagaba sola, también con una señal remota cuando ya el nivel de humedad del suelo ya era el adecuado. Entonces este tipo de dispositivos inteligentes ayudaron al campesino a optimizar el uso del agua y a sacar más de las cuestiones de irrigación. Es muy interesante. Eso del lado del costo debe haber sido bastante pesado. Sí, también el perfilador del suelo y el controlador de irrigación y para optimizar el uso del agua sí fue un costo bastante alto. Beatriz, tú también has estado utilizando, varios sitios para experimentar. ¿Por qué no nos guías sobre lo que has hecho? Sí. Antes de hacerlo, nada más que quisiera resumir, el banco empezó en el 2012 un departamento para enfocarse en reunir información y ver cuáles son los cambios. Vemos que el 80% de la producción lo producen los pequeños productores. Entonces, el Departamento de Finanzas identificó un reto que está en el mercado de Kenia, y se necesitaban también unos permisos para llevar los productos al mercado. Y también tenemos un programa que nos permite a los bancos que puedan acceder a los campesinos que producen leche también, para que la puedan llevar al mercado y darles unos prepagos para la producción lechera, los proveedores de leche, y el gerente de la planta le pone esta información en línea y como guía la persona a través del banco puede acceder a esta información. Podemos informar de cooperativas que se han formado y entonces ahora se hace una cuenta a nombre de la cooperativa y después que el proveedor de leche ha vendido su leche, recibe su pago, pasa como 90 días, el pago se hace al banco y de ahí se distribuyen las diferentes cuentas. Y lo que esto ha causado es que en los últimos 12 meses se han podido alcanzar a 80,000 productores pequeños de leche y los pagos ahora se hacen cada 15 días y ahora los campesinos tienen mejor planeación de su ingreso porque ya sabe cuándo les van a pagar, cuánto les van a pagar, si tienen gastos médicos o algunos otros gastos, saben cuándo pueden hacer el pago
Y también lo que hizo este programa es que se puede abrir una cuenta con el banco. Si los campesinos abren sus cuentas directamente, tienen ahora el respaldo de la cooperativa. Y lo que ha hecho es que ha permitido que las instituciones de microfinanzas en el país les puedan también extender créditos y abrirles cuentas gracias a esta iniciativa. Y también tendremos el aseguramiento de los pagos a los pequeños productores lecheros. Gracias, Beatriz. Es una mejora en general en los procesos rurales. Y hay alguna cosa, Víctor, que siempre hemos estado pensando cuando escuchamos acerca de tu programa y la cobertura gigantesca, esta que dices de 98% de tu programa. ¿Y qué papel ha jugado la tecnología en esto? ¿Cuáles han sido las diferentes maneras en las que se puede tener esta cobertura tan enorme? Sí. Evidentemente que el establecer un portafolio tan grande, como bien se señala, para ajustar a nivel de los territorios 13 millones de hectáreas, que en un año normal pueden tener aviso de siniestro 2 o 3 millones, o en un año complicado hay que ir a revisar qué está pasando en 8 o 9 millones de hectáreas de ellos, hay que hacer uso de la tecnología. El problema fue que cuando arrancó el proceso, los ajustadores en México estaban acostumbrados al mecanismo tradicional, al de pie a tierra, ir a ver a la parcela para ver si hay plantas, si hay plantas, si hay grano y tratar de estimarlo cuánto hay, ajustador en la parcela directamente y ver si se cumplió o no el rendimiento y pago o no pago. Pero pues imagínense un caso de un huracán de alto impacto en donde las respuestas tienen que ser inmediatas, eso nos puede llevar muchísimo tiempo. ¿Y cuál es el problema que tenemos en la agricultura? El problema que tenemos en la agricultura es que si no le damos una respuesta rápida al pequeño productor, ese señor tiene que esperar hasta el año siguiente para volver a sembrar y luego todavía otros 6 meses para obtener alimento para su familia o para su ganado. Y ese lujo no nos lo podemos permitir. Hay quien dice, los economistas puros, que pues esos son productores pequeñitos que no causan desabasto y no causan inflación. Pues sí, efectivamente, a lo mejor no lo van a causar, pero ese señor, si no produce su propio alimento, va a ir a comprarlo 2 o 3 veces más caro en otras regiones productoras. Entonces, es vital la respuesta que hay que darle a ese pequeño agricultor. ¿Qué es lo que se usó? Fundamentalmente los seguros indexados. Los seguros indexados usan el comportamiento de la lluvia o de la temperatura en una estación climática que puede proteger hasta 10,000 hectáreas y en vez de ir a revisar qué pasó con una muestra de esas 10,000 hectáreas, voy y checo una estación climática para ver si tiene o no la precipitación pactada hacia la baja para sequía o hacia la alza para inundación, o ver si se cumplió o no el parámetro de temperatura para ver si hubo una helada o una baja temperatura que afecta al cultivo. ¿Cuál es el gran problema que tenemos en México y en muchos países? Que no todas las estaciones climáticas están habilitadas y automatizadas para recoger esos fenómenos. Y otra situación, hay muchas estaciones creadas desde hace muchos años, pero no están en las zonas agrícolas. Las redes de estaciones climatológicas en muchos países se hicieron para reflejar el clima en las zonas poblacionales, no en las zonas agrícolas. Entonces, puede servir la tecnología, sí, y así lo hemos resuelto en la agricultura. Hoy en día tenemos el 35% del portafolio agrícola mexicano con este tipo de características. Y en la ganadería, la situación se resolvió muy fácil. En vez de estar viendo cuánto pesan las vacas, estos 11 millones de vacas, y qué pasto está disponible en los agostaderos, lo que se está haciendo es que el 95% de esos 11 millones de cabezas aseguradas se les pasa una imagen satelital en su territorio cada 15 días, las lee un especialista en el NDVI, en el índice de cobertura vegetal reflejada por rayos infrarrojos, y dice aquí no hay pasto suficiente para garantizar
el alimento del ganado, págueselo al ganadero para que pueda suplementar alimenticiamente sus cabezas de ganado y no las tenga que sacrificar. Eso es muy rápido porque cada 15 días podemos estar monitoreando con los satélites sin necesidad de ir al campo si hay o no cobertura de pasto en los agostaderos y si se requiere pagarle o no al ganadero. Ese es otro uso importante de la tecnología, que te pueden soportar portafolios tan grandes, tan masivos y tan amplia cobertura como la que tiene el país. Thank you. That's interesting of how various Muchas gracias. Es muy interesante cómo las imágenes satelitales han podido llevar un registro de las condiciones de la Tierra, cómo les ha podido ayudar. Y hay ejemplos similares con algunos productos con los que nosotros hemos trabajado. Como ya mencionaron, se han utilizado satélites tanto en programas de aseguramiento de cultivos para identificar inundaciones o sequía. En África también trabajamos en un proyecto que utiliza imágenes satelitales para ver cuál es la viabilidad de la pastura, para estimar la cantidad de cabezas que tendrán que ser sacrificadas y para llevar un registro de todos estos datos. En lo que respecta al aseguramiento del ganado, también apoyamos un programa en la India que a través de la radiofrecuencia, de dispositivos de radiofrecuencia, nos ayuda a llevar un registro e identificación del ganado. Estos dispositivos se pueden incrustar en el animal asegurado y en el momento en que se haga el reclamo, se utiliza un rastreador radial que verifica que este es el animal asegurado. O sea que no hay ningún problema, no hay confusiones y se puede llevar un control muy estricto de estas vacas o del ganado asegurado. Utilizando, pues no sé, también bolsas de plástico. Saben que se pueden incluso tomar varias muestras y ver cuáles son las reclamaciones que se han hecho, checarlo contra el registro. El dispositivo de radiofrecuencia entonces ha sido muy útil y con el uso creciente de los teléfonos celulares en África, también en Sierra Leona se están utilizando estos celulares para enviar los pagos directamente a los agricultores y para depositarlos directamente en sus cuentas. Entonces, pues con esto se facilita mucho el proceso gracias al programa, la utilización de celulares, de dispositivos de radiofrecuencia, de imágenes satelitales, nos ofrecen servicios adicionales que nos pueden resultar de mucha utilidad. Pero claro, la tecnología nos debe llevar a algo. Y ya escuchamos a Víctor comentar los nuevos productos que han sido diseñados y los que están también por salir al mercado. Entonces, no solo se trata de satélites de alta tecnología, de tecnología de punta. Esto es algo que nos ayuda a llevar registros, pero también se pueden automatizar dispositivos en las estaciones climáticas. Del lado derecho, por ejemplo, aquí pueden ver las imágenes de NBI de cómo los pastizales se pueden ir identificando de manera global y abajo tenemos una imagen global de esos pastizales. Son nuevos proyectos que ayudan a brindar mejores servicios, no solo con fines de aseguramiento, sino de planeación. Los resultados han sido muy positivos. Entonces, bueno, la tecnología ha sido muy útil. Su organización sé que ha estado analizando algunas soluciones globales al problema. ¿A qué se refieren con integridad en las soluciones? Cuando hablan de integridad, ¿a qué se refieren? Bueno, cuando hablamos de servicios integrales, nos referimos a que estamos tratando de
de utilizar la mejor ecuación posible, una ecuación positiva que nos ayude a mejorar la vida del campesino, del agricultor. Nuestro objetivo en un principio fue estabilizar los ingresos, incrementarlos, mejorar el acceso al crédito, y con este fin nos concentramos tanto en el lugar de producción como en el precio. Identificamos las tecnologías disponibles y bueno, tenemos una plataforma que contiene una gran cantidad de datos GeoZella, que lo que hace es generar suficiente información sobre lo que deben hacer los agricultores día con día. Les decimos, por ejemplo, que el escenario factible será tal o cual en los siguientes 7 días. Les decimos cuál cultivo es el más viable, cuáles son las condiciones dada la irrigación disponible y las condiciones climáticas del área. Una vez que inicia su cultivo, ¿qué más podemos hacer? Bueno, pues hacemos control de irrigación a través de dispositivos, incrementamos su producción a través del uso óptimo de esta información. Le proporcionamos entonces los datos necesarios al agricultor con toda regularidad. Le decimos cuándo debe sembrar, cuándo debe cosechar. Tratamos de identificar las posibilidades de brotes de enfermedades en el futuro próximo, en el futuro cercano, y además pues le hacemos saber sobre los riesgos potenciales que podría correr. También tenemos algoritmos para las enfermedades, tenemos insumos que nos ayudan a entender si las condiciones presentes son conducentes para un brote de enfermedades o si los patógenos están presentes o si puede existir el potencial de un brote patológico. Entonces, bueno, pues tenemos un equipo en tierra que siempre recopila imágenes y datos, que analiza las condiciones del cultivo y con esto se va incrementando la base de datos. También esta base contiene imágenes satelitales que nos hacen ver con mayor claridad el posible escenario futuro. Y entonces, bueno, le damos soluciones de la última milla, como les llamamos, a los pequeños agricultores. Tratamos de mejorar el rendimiento, evaluando los riesgos de manera sistemática. Les ofrecemos servicios adicionales en forma de seguros. En caso de que no haya nada más que él pueda hacer, tratamos de aliviar las situaciones de riesgo, encontrarles posibles soluciones, y algo más importante es que ofrecemos soluciones en áreas remotas dentro de la India. Requerimos de tecnología para lograrlo y la movilidad nos ha ayudado a llegar a estos pequeños agricultores para ofrecerles nuestros servicios. Tenemos los call centers para agricultores o centros de atención para agricultores. Tenemos llamadas automatizadas y además ofrecemos asistencia en distintos idiomas. Este es el manejo de riesgos, lo que significa la arquitectura de manejo de riesgos para nosotros. Como ya dije, utilizamos varios servicios para minimizar el potencial de riesgos, también para calcular los posibles precios. Les ofrecemos, por ejemplo, precios dentro de un radio de 500 kilómetros. Le llegan al agricultor los precios de los 5 mercados más cercanos dentro de un rango de 100 kilómetros. Es un servicio automático. Sabemos dónde están identificados, dónde están localizados cada uno de ellos, y entonces con base en el cultivo que ellos tienen, pues les vamos enviando los datos de los precios de mercado más cercanos a su localidad. También se puede acceder a esta información cuando se quiere hacer una compra, y pues hacemos que el comprador y el vendedor se conozcan a través de esta plataforma. Así minimizamos los riesgos y hacemos un buen perfilamiento. Aseguramos que la exposición no sea tan riesgosa, que haya ciertos controles, y optimizamos la capacidad de
control de riesgos. Esto es lo que llamamos servicios integrales de manejo de riesgos. ¿Tienen algunos estudios recientes? Sí. Básicamente trabajamos con varias organizaciones. Hemos trabajado con la Organización Internacional del Trabajo, con la OIT. Les hemos ofrecido nuestros servicios. Hemos querido trabajar en conjunto con ellos. Y no solo nos dedicamos a los seguros, nos hemos dado cuenta que hay otros servicios que les pueden resultar de gran utilidad a los agricultores. Entonces hemos hablado con ellos temporada tras temporada para ver qué problemas se han solucionado, qué falta por hacer. Hay muchas cosas que ellos desean, muchas cosas que quisieran que cambiaran. Entonces nosotros nos comprometemos a ofrecerles información con base en los datos que ellos nos vayan ofreciendo. Nuestro equipo participó o trabajó muy de cerca con ellos y les ayudó a lidiar con los riesgos que podían manejar, así como a encontrar posibles soluciones. La solución no solo se trata de estabilizar el ingreso, de incrementarlo. Muchos agricultores han podido entrar dentro de este circuito de créditos, este ciclo de otorgamiento de créditos. Han participado en ciertos programas. Antes no les era posible porque no tenían el dinero suficiente, pero con la información y los detalles que se les ofrecen, ahora saben cuáles son sus posibilidades. Ellos pueden participar en nuestros programas de manera más activa ahora. Uno de estos programas fue el de PepsiCo, que duró como unos 8 años. Lo que hicimos con ellos fue prestarles servicios de consultoría. Fuimos automatizando la información. Había muchos riesgos que había identificado PepsiCo. PepsiCo no estaba recibiendo la cantidad o el volumen de papas que requería, y PepsiCo no pudo hacer nada con el agricultor, no pudo compensarle de ninguna manera, no le pudo comprar su producción, ni pudo manejar el riesgo porque no pudieron hacer nada debido a las heladas. Tampoco sabían nada sobre las condiciones de enfermedades o los brotes que se habían dado en el lugar. Y en realidad, pues el agricultor necesita de esta información para saber cómo manejar los riesgos, para utilizar los plaguicidas a tiempo, para proteger sus cultivos y para tener mejores condiciones en los siguientes días, para ver qué hacer también en caso de heladas, para ver cómo solucionar las situaciones. Pero claro, ahora si los agricultores toman las precauciones necesarias y previenen estos riesgos, o previenen el que se presenten estos riesgos, pueden proteger sus cultivos y vender su producción a PepsiCo en el tiempo pactado. Tenemos otra compañía que produce vegetales, directamente los vende al consumidor. Hemos estado cubriendo a 5,000 agricultores con esta compañía de venta directa, y de manera similar a lo que ha hecho PepsiCo, les hemos ofrecido servicios de consultoría y servicios de aseguramiento de seguros a través de esta plataforma. Entonces, todos estos servicios han podido incrementar, digamos, el apego, por así llamarlo, a las políticas. Sí, así es. Digamos que el caso de PepsiCo es un ejemplo. Hubo muchos casos en los que la producción le fue vendida a algún otro comprador. Hay otras compañías en la India, el agricultor le puede vender a otro comprador, pero con este tipo de servicios hay muchos casos en los que el agricultor guarda su cosecha, su cultivo, y no se los vende a nadie más. O sea, no están cambiando al proveedor o al comprador.
Bueno, y sabemos también que ustedes han estado analizando los riesgos más allá de lo que pasa después de la venta. Han desarrollado algunos productos que también garantizan la minimización de riesgos. Sí, el banco ha identificado, bueno, hay muchos agricultores que han tenido que incurrir o que asumir, mejor dicho, sus pérdidas hasta dañando o en perjuicio de hasta 30% de su ingreso. Entonces, bueno, con los seguros este problema se ha solucionado en cierta medida. Otros clientes externos pueden también participar en el programa, y algo con lo que hemos tenido muchísimo éxito ha sido con la cobertura y con los seguros que protegen contra brotes de enfermedades y también en caso de muerte. Tenemos seguro que cubre el riesgo también del cambio climático, de cómo se pueden ver afectados los cultivos. Si la cosecha a lo mejor no está madura porque los químicos utilizados no eran de la calidad indicada y se echa a perder el cultivo, también están protegidos, están cubiertos en este caso. Bueno, la cobertura es hasta de $5 por casa, y el banco le da a los agricultores un incentivo. Por cada cobertura adicional se les da un descuento de $5. Entonces se pueden incluir cualquier tipo de objeto, no sé, de cualquier propiedad, cualquier pertenencia que tengan, la semilla, la televisión, lo que sea. Se puede pagar la cobertura y se puede ir haciendo un descuento por cada artículo adicional que se vaya asegurando. Las pérdidas post-cultivo, aquí lo que el banco ha tratado de hacer ha sido trabajar con las partes interesadas. USAID, por ejemplo, a este consejo se le ha ofrecido consultoría en cuanto a los créditos y préstamos disponibles. Esto no es nada nuevo en el país, ha existido durante varios años, pero digamos que cuando se estableció el banco en 2012, una de las áreas que quisimos abordar en primer término fueron las que habían asumido mayores pérdidas en los últimos tiempos, y esta pues ha sido una de las claves para ganar o para obtener más socios, por así llamarlo, más gente que pida nuestra cobertura. Los agricultores, por ejemplo, tienen la semilla, pero no tienen lugares adecuados para almacenar el trigo, el maíz. Hay también problemas con las toxinas, hay problemas de enfermedades. Se puede tratar de un producto muy sencillo, pero las cosas se pueden complicar. Y el agricultor llega al banco, hace una solicitud, quiere abrir una línea de crédito, se lleva el maíz a la bodega y se obtiene un recibo. Con este recibo, el agricultor puede venir al banco y conseguir un préstamo ese mismo día, con un descuento del 5%, y después va a tener tiempo suficiente para buscar un mercado más adecuado para sus productos. Después el comprador va a la bodega y ahí se reúne con el comprador. Entonces, pues se puede comprar el producto antes de que corra ningún riesgo, antes de que se eche a perder. Este es el recibo de la bodega original, el recibo original de la bodega, y entonces así la transacción se lleva a cabo de manera más fluida. Cuando empezamos a trabajar con esto fue en 2013, y digamos que a principios de 2014 ya pudimos desembolsar $1 millón y tenemos suficientes agricultores. La captación ha sido muy positiva. El banco ya ha abierto algunas sucursales en el oeste de Kenia, por ejemplo, y esperamos llegar a 500,000 para este año. Hemos recibido mucho apoyo de las partes interesadas.
se les ha dejado claro a los agricultores por qué es indispensable que guarden su grano, que guarden su maíz en las bodegas, la manera en que lo pueden proteger, se les ha asesorado y pues se ha reducido el riesgo que corren sus cosechas y además se les ha facilitado el otorgamiento de préstamos. Los agricultores no solo requieren financiamiento para la bodega, tienen necesidades de financiamiento de otro tipo. Entonces tienen que comprar, no sé, ciertos activos, ciertos dispositivos y tenemos lo que se llama la tienda de una parada. Con el gobierno hemos podido participar en la provisión de ciertos servicios. El gobierno, por ejemplo, se acerca al banco para ver de qué manera podemos impulsar a los agricultores, cómo les podemos ayudar a almacenar su maíz, cómo les podemos apoyar para que no tengan que dejar echar a perder sus cultivos. Y pues nosotros sabemos que los agricultores, bueno, pudieron obtener un ingreso de un 5% adicional gracias a la ayuda recibida en estas bodegas. Entonces todos los productos nuevos que reciben, todas las tecnologías que se utilizan deben requerir bastantes esfuerzos de capacitación, debe haber factores de éxito a considerar desde el punto de vista de los recursos y recursos humanos, la capacitación. O sea, hay muchos requisitos que van surgiendo día con día. Bueno, en lo que se refiere a la capacitación, y debido a que entramos en el agronegocio en 2012, tuvimos que contar con capacidad interna suficiente. Tuvimos que irla incrementando y pues claro que la capacitación es clave. Nosotros hemos diseñado algunos documentos para llevar a cabo la capacitación. Hemos definido quién es el agricultor, quién es el proveedor de insumos, quién es la cooperativa, quién es el procesador, cuáles son las necesidades de financiamiento, cuáles son los niveles de financiamiento y cómo mitigar los riesgos. Todos estos documentos están a la disposición de la gente. Si uno no tiene ni idea de cómo se definen los distintos elementos, se puede acudir a estos documentos y así identificar de qué se trata. El banco quisiera ofrecerles más capacitación a los agricultores, pero no podemos. Entonces estamos trabajando con algunos socios como USAID, Tecnosab, SNB, porque ellos cuentan con la experiencia para capacitar a los agricultores. Y nosotros organizamos un taller para los proveedores de insumos. Los expertos han hablado con ellos. Y con nuestros socios lo estamos haciendo en forma gratuita porque también a ellos les representa un negocio. Entonces hemos desarrollado sociedades, alianzas que son fundamentales para el banco y que han funcionado de maravilla. En lo que respecta a la capacitación interna, para ahondar un poco más en el asunto, además de obtener la capacitación interna, también hemos organizado capacitación para aquellos que tienen experiencia en ciertas áreas. Hemos organizado talleres, en la mañana viene gente, comparte sus experiencias con quienes tienen menos experiencia en el sector. Entonces se organiza un panel de expertos con la participación de varios sectores y esto me parece que es muy útil porque, por ejemplo, si alguien quiere comprarle una vaca, una cabeza o que alguien quiere comprar una cabeza de ganado, va a estar bien informado de lo que puede esperar. Les ofrecemos consultoría, les damos nuestros consejos, les decimos puedes hablar con tal o cual, puedes tratar de comprarle a tal o cual. SNB también los ayuda muchísimo con sus necesidades específicas, les ofrece vínculos y los conecta con posibles socios. Entonces, pues claro que con el tiempo iremos minimizando cada vez más el riesgo que corren los agricultores en sus transacciones.
Víctor, esto me lleva a la pregunta de cómo lograr solucionar todo este problema de falta de capacitación o falta de habilidades. Tu programa es múltiple, tiene que ver con indemnización, con seguros, con ganaderos, agricultores. Entonces, ¿cómo cerciorarse de que los agricultores estén perfectamente equipados, bien preparados? ¿Cuáles son los retos o los temas de capacitación que ustedes tienen que resolver? Sí. Mira, en el 2015 vamos a enfrentar uno de los principales retos que ha tenido este esquema de aseguramiento en México. Tal vez la innovación más importante que hemos hecho fue el haber operado el esquema de seguros con un sector que no estaba acostumbrado a hacerlo, como es el sector privado. En un inicio la empresa pública empezó a operar el programa y ellos cubrieron el costo de aprendizaje, la curva de investigación, etcétera, pero ya está siendo posicionado, ya está siendo manejado y operado por el sector privado y digamos que va tomando su propio rumbo. Pero yo comentaba que una de las innovaciones importantes que vamos a tener, y con eso voy a retomar tu pregunta, el entrenamiento a los agricultores y el de su capacitación, en que podemos evolucionar pequeños agricultores que hoy están en un esquema masivo, recibiendo $200 por hectárea, hacia un esquema individual en donde pueden recibir o invertir hasta $1,600, $800 o $1,000 por hectárea, pero que no lo hacen por su propio esfuerzo, porque invertir $1,000 aquí, un seguro les cobra $150 y el gobierno mexicano solo les brinda $50 de subsidio y ellos no tienen 100 para proteger esos $1,000 de inversión. Entonces, con 200 que yo te doy de este lado, a lo mejor no te resuelvo la vida y te voy a estar condenando a que te quedes con paquetes tecnológicos y producción muy mínima de autoconsumo. ¿Por qué no? De esos 100 que tú tienes que poner de este lado, yo te ayudo con $65 más 50 que ya te están ofreciendo. Tú pon 35 para mantener tu corresponsabilidad y entonces te muevo al otro segmento. 50 más 65 que pone el gobierno y el productor 35, el señor está protegiendo $1,000 de inversión y con $1,000 a lo mejor sí le cambiamos la vida. ¿Cuál es el truco? El gobierno se va a ahorrar de 200, va a bajar a 65. El segundo truco es que acá no tiene una póliza individual para proteger un crédito, acá sí la va a tener y por primera vez en su vida va a tener acceso al crédito. Pero no lo vamos a hacer a ciegas, lo vamos a hacer y lo vamos a inducir esos $65 que vamos a mover de esta bolsa a esta de acá en regiones donde requerimos la reconversión productiva. México está siendo afectado en muchas regiones de fenómenos climáticos de manera recurrente. El Valle del Carrizo en Sinaloa y el Valle del Fuerte Mayo en el sur de Sonora tienen un año sí y el otro también heladas intensas. Ahí lo vamos a inducir para que a los agricultores pequeñitos se reconviertan. Lo vamos a usar también en los municipios que están trabajando en la Cruzada Nacional contra el Hambre y lo vamos a usar para inducir a que se produzca arroz, maíz, frijol y trigo, los cultivos básicos de nuestro país. Ahora, el hacer todo eso, pues evidentemente necesitamos, como se ha señalado, capacitar al agricultor. Estamos hablando de agricultores que nunca han ido a pedir un crédito. Estamos hablando de agricultores que nunca han montado un proyecto. Estamos hablando de agricultores que ahora se hacen sujetos de crédito, que ahora tienen que manejar un seguro y ahí es donde la apuesta, si no la acompañamos de una capacitación para estos agricultores, por más incentivos que lancemos, no lo vamos a lograr. Entonces, el esfuerzo va acompañado de parte de este ahorro que vamos a tener de menores recursos, meterlo en una capacitación intensa
para que estos agricultores puedan tener esa cultura del manejo de crédito, del manejo del seguro, de lo que es el cambio climático, de lo que es la reconversión productiva, de lo que es un agronegocio, etcétera, y nos pueda resultar la apuesta que se está haciendo. Ya tenemos camino andado y lo platicábamos ayer. Estamos capacitando a través de una institución de gran prestigio en México a los funcionarios que manejan los portafolios masivos, pero ahora vamos a empezar a capacitar a los agricultores en lo individual para que la estrategia pueda cuajar. Si no, pues no lo vamos a lograr. Thank you. Anuj, very quickly, Muy rápidamente, for all the things that you de combine and todas bring las cosas que together, ustedes there will be combinan y huge data conjuntan, issues and other debe haber muchos otros problemas. Very quickly, how do you deal with that? Entender estas Yes, in terms of situaciones, training, with the ¿qué kind es lo que pasa? of, Bueno, services and en products cuanto which we give, the variations which we have las in variaciones terms que of tenemos manufactured goods which we sell and en also the términos services we provide. de los servicios que nosotros brindamos On-ground y team los has to be servicios de trained very extensively to manufactura, use those, podemos utilizar and help todos farmers estos understand para that ayudar even a in los fact, campesinos a entender since el a lot of hecho our products are community products, like ya Soil que Profiler toda is su sold comunidad to a village. que se as a pueden whole. consumir dentro We del mismo explain pueblo them how to use y it and explicarles then how cómo to maintain utilizarlos it. y cómo mantenerlos. That's a challenge which we Es face, un reto que and enfrentamos. lot of times our Muchas veces cost doesn't get recovered because el of the costo no se subscription. recupera. Is por not enough in a village, but then el there are precio que se certain areas obtiene where no es we get suficiente, really pero hay algunas good áreas number of subscribers to en cover las que it. no tenemos suficientes suscriptores Second para el challenge which programa. we Y el see segundo is that reto que the initial vemos challenge which we es had to make all this happen además del reto was data, inicial, because a lot of es information de la which we have información, now porque esa información que was tenemos initially with the actualmente, government only, and in some inicialmente nada más la cases tiene el was gobierno y not, en algunos casos not digitalized at all. I mean, no estaba rather, in many digitalizada cases it para was nada. not En digitalized. la mayoría de los Even the casos no maps, estaba soil digitalizada, maps aún and los the mapas y initial sobre todo mapas ground del maps, suelo groundwater maps which we got, y los were mapas not de la digitalized. humedad There del was another subsuelo problem is that no since the estaban whole disponibles. platform is a, Entonces, toda esa plataforma takes inputs from, it's a geo-coordinated platform, so we needed con las coordinates for geocoordenadas each village. por cada pueblo no estaban the disponibles, data was a big había que hacer. challenge, and I can say Entonces, that, todo ese once we have detalle overcome es this un reto challenge, we can enorme. use this Una vez que information for aceptamos el anything, for reto, benefiting farmers ya in every possible lo way. resolvemos, se puede utilizar por el beneficio de los campesinos para muchas otras aplicaciones. Moving on to our Bueno, siguiendo less entonces, challenge that we are looking at, otro is this huge problema issue que around no es social menor environment es el management. ambiente social, el manejo del ambiente social. Various pressure groups that come up, various challenges Muchos that grupos come de up in presión, convincing retos Chase para Bank convencer a has esta been doing gente. work on that, really. Chase Bank ha estado trabajando también en eso. What Beatriz, are the ¿quisieras challenges and how you compartir con nosotros cuáles han sido los retos y qué es lo que han hecho al respecto? Sí, Bank sí, el banco Chase ha estado haciendo esto since early this year. So eh, what happens desde in Kenya principios de is este año. Lo que that, pasa en Kenia the National es que Environmental Management Authority la requires Autoridad de Manejo del Medio Ambiente ha businesses to undergo an establecido environmental assessment, que los negocios hagan for their una operations. So what we have evaluación identified is that, ambiental para sus the operaciones. primary producer, Y who is el not productor an primario, established business, que is no sea un left out negocio in this establecido, assessment. queda fuera Chase de Bank esta has evaluación. established Y entonces a Chase Bank ha management establecido system un sistema to de manejo identify para and address identificar some of the y risks that poder the primary atender producers are facing el in, riesgo, the social sobre and todo environmental space. para las So to do heladas. this, Y we para have poder hacer worked eso, closely with the ILO, tenemos que trabajar muy de NTT, cerca con la and OTI the bank o la approved an OIT, environmental y policy el at banco the ha beginning of aprobado this la year. política ambiental a principios de este año. The policy is on Y social las and environmental políticas issues. To eso address sobre the environmental issues that cosas a primary socioambientales. producer, who is doing Si hay un production on productor half an primario acre, que quiere 1 estar acre, produciendo 10 acres, en 100 medio acres, acre, un acre, is going to 10 o 100 acres, come across along the way. van social a aspect, integrarse. Y en el who aspecto is working social, for them? Are they ¿quién está having trabajando children? para Are ellos? they, Si tienen hijos, are their children not going to school because they have to si work with los their niños no parents? van a la escuela porque tienen que The trabajar issues en we el are trying to campo. address in this Y management son system. problemas que hemos estado So the tratando de policy has been, resolver y sobre todo de created, detectar. it's, Entonces fully la póliza, operational. The bank approved la this política at ya the está beginning of ahí. the year. El banco ya aprobó esta So the política, next va step, trabajando desde el after principio de the este policy año. was approved, was Desde que se training. aprobó We've la had a lot política, of extensive hemos empezado training, con el programa de internally, capacitación. Hemos training the hecho staff members mucha to capacitación appreciate, number interna one, primero para poder why apreciar, we número have to, uno, we are going beyond the comfort of just giving out money to the smallholder farmers.
cómo hacerle para, además de darles dinero a los campesinos, qué podemos hacer para ayudarles a iniciar sus negocios. Y la gente que está produciendo el día de hoy, que quizá mañana no puedan producir, asegurarles que puedan tener una operación continua. Y hemos tenido apoyo de la Organización Internacional del Trabajo y también de otras dependencias de Naciones Unidas, y ver cómo atender estas cuestiones medioambientales, porque es un nuevo concepto en Kenia. Nunca antes los bancos comerciales se habían metido con cuestiones ambientales, y entonces el procedimiento de instrumentar esto a través de un proceso de evaluación, todos los clientes tienen que tener un perfil, pero no queremos tomarles demasiado su tiempo, y queremos que el banco sea quien haga el ejercicio. Entonces, un funcionario ambiental del banco que trabaja con el departamento de crédito es el que nos ayuda, nos dice cómo va a ir el proceso para identificar con quién vamos a trabajar, a quién decirle que sí, a quién decirle que no, desgraciadamente a veces que no cumplen con las circunstancias ambientales, y explicar que si cumple con las políticas ambientales se pueden beneficiar todos. No vamos a rechazar a ningún cliente porque esté contaminando el ambiente. Lo que vamos a hacer es retener su aplicación, ponerla en espera hasta que se pueda hacer una mejoría en el cuidado del medio ambiente, habiéndoles dicho cómo hacerlo, dando las facilidades, sobre todo en la cuestión de un reto muy grande que hemos tenido con los desperdicios. Lo que hacemos es tener una lista de verificación que los funcionarios de crédito llenen para estar seguros de que todos los solicitantes de crédito cumplen con las normas ambientales, los recursos que tienen, la mano de obra, las familias, su composición, los niños que trabajan en el campo, etcétera. Para dar un ejemplo, el año pasado exportaron muchas flores para Holanda, pero para el cuidado de las flores se utilizaba mucho trabajo infantil. Entonces, cuando esa información llegó a Holanda, productores de flores de Kenia dejaron de vender, hubo un boicot. Entonces ya no hay que comprarle las flores de Kenia porque están empleando a los niños. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de mitigar como banco, porque supuestamente las flores y todas las pérdidas que se tienen, cuando pierden, no tanto es la pérdida del productor, sino también para el banco, ¿no? Entonces el banco ha tomado esta situación muy en serio y ha tomado por su cuenta capacitar a los interesados, estar seguros de que se les explica. Hemos tenido apoyo también de IFSD y la Organización Internacional del Trabajo para ver cómo se puede implementar la normatividad en el país para beneficio de los productores, del banco y del medio ambiente. Y hemos estado haciendo un piloto ya para este proceso. El banco inicialmente no había asignado personal que fuera experto en situaciones ambientales, entonces trajimos un experto para este programa piloto, capacitar a nuestro personal. Y hemos tenido también algunos problemas con el sistema, porque este es un sistema nuevo y todas las solicitudes nuevas ahora tienen que pasar por esta verificación ambiental. Y hemos pedido tener una nueva parte del sistema para incluir esta lista de verificación. Hasta ahora ha empezado ya a trabajar bien, y para los negocios agropecuarios nos ha permitido analizar mejor e informar mejor a los solicitantes agropecuarios. Y así es como el banco ha estado operando. Estamos muy emocionados con esto. Nuestros productores están empezando ya a apreciar por qué hacemos esto y cómo lo hacemos, y que es en beneficio de todos. No pensábamos que los bancos se fueran a ocupar sobre todo los comerciales de medio ambiente, nada más ellos lo que pensaban era nos van a dar dinero, ¿no? Pero sí necesitamos tomar en cuenta el medio ambiente, porque por los cambios ahora impredecibles que hemos tenido con el nuevo cambio climático. Gracias, Beatriz. Víctor, desde el punto de vista del gobierno, estoy seguro de que hay estos asuntos que también han surgido en términos de los impactos sociales y los varios pasos que ustedes han tomado.
the way in which your en la programs manera are run? en que sus programas, cómo manejan ustedes sus programas en este aspecto. A ver si entendí bien. El programa desde el punto de vista gubernamental tiene un impacto muy directo en la población y está sujeto a muchas presiones sociales porque un desastre natural, un fenómeno adverso genera mucha presión en el campo y demanda una respuesta de gobierno muy inmediata, muy expedita para atender estas afectaciones. El asunto es que en México y creo que en muchos países la cultura de la prevención no está ampliamente posicionada y pareciera ser que las reglas que se establecen en programas de esta naturaleza están hechas para condiciones normales. ¿Qué quiere decir? Si tú compras un seguro, el gobierno mexicano te puede pagar hasta el 90% del costo de la prima o el 80% dependiendo del nivel de marginación del territorio, pero si no lo compras y hay que ir a atender un desastre natural, nos vamos a ir a un 60-40 no del costo del seguro, sino de la suma asegurada. Y la diferencia yo la he señalado, puede ser 40-1. Dice, no, pero es que esas reglas que tú estableciste son para condiciones normales. Y ahorita estamos hablando de una condición catastrófica. Carajo, pues si yo estoy hablando de un seguro catastrófico, pues es precisamente para condiciones catastróficas. El hacer respetar esa regla, el de no ceder ante una presión de esta naturaleza, por más grande que haya sido un desastre, es lo que posiciona el manejo de administración de riesgos que México ha desarrollado en 14 años. Porque si usted cede y crea un trato de excepción para un gobierno, decirle, sí tienes razón, estamos hablando de una condición excepcional, ahí te va la ayuda de última instancia, no te preocupes, hay que ir a rescatar a esa zona, yo lo pago todo, júrelo que el siguiente año nadie le va a hacer caso en los esquemas de administración de riesgos. Y eso cuesta, y cuesta muchísimo el posicionarlo, es de educar, es de capacitar, es de establecer las reglas claras, es de dar certidumbre que así va a ser. Este es el límite de la responsabilidad del gobierno, hasta aquí llego, si hay algo más allá, tú te la jugaste, tú tendrás que responder, pero yo lo avisé con suficiente anticipación, puse aquí este recurso y el respetarlo es de todos. En el momento en que abramos un trato de excepción, se cae toda la cultura y no se consolida el modelo. Entonces las señales son claras, son anunciadas en los meses de diciembre para ver cómo vamos a operar los 12 meses siguientes y bueno, pues los resultados ahí están. Se ha posicionado afortunadamente el modelo. Porque no solamente estamos hablando de presiones sociales, estamos hablando de agentes financieros especializados nacionales e internacionales que si usted le cambia las reglas del juego, pues el año siguiente no le van a entrar. Tiene que haber certidumbre para todos, para los productores, para los gobiernos locales, para los aseguradores nacionales y para los reaseguradores internacionales. Las reglas son claras y se respetan. This sounds good. And this sets us up very well to understand from all these experiences what has been learned and what all can be done. And we'd like to understand all these lessons from in the question answer session, and this part is all about you, and you've heard what the panelists have been doing. But before we get into asking and answering questions, all these things that happen and all these activities that happen have to lead to something, and which sets us up very nicely to what we've been trying to do at the session here in terms of making commitments about what can be done in the future and what needs to be done in the future. And there's a campaign commitment that's I'm pleased to share me da mucho gusto with you and compartir, what anunciarles a few organizations that con we've algunas seen organizaciones here, que hemos visto aquí representadas, lo que han estado part of haciendo. the
Y parte de lo que se espera conseguir esta campaña en estas sesiones, hay suficiente material aquí de todo lo que han oído, en acciones específicas que todos podemos tomar con base en lo que hemos aprendido a través de estas sesiones. Y estas acciones, como han escuchado en la sesión plenaria y en otros lados, están en la forma de compromisos, de campañas. Espero que puedan visitar el centro de campaña que está del otro lado del centro de exhibiciones. Y como la OIT que también está trabajando en compartir el conocimiento y mejorar el conocimiento sobre estas actividades, y la OIT está comprometida a publicar 6 estudios sobre cómo estas innovaciones en seguro pueden mejorar los hogares campesinos y cómo se puede mejorar el alcance. Estamos viendo cómo expandir las actividades de seguro agrícola en varios países para el 2017, y también queremos expandir el acceso para aprender todo esto a través de una serie de seminarios en línea sobre el potencial del microseguro y el acceso a los seguros para las actividades agrícolas. Y quisiera entonces invitarlos a todos a que entiendan lo que sus organizaciones pueden hacer para convertirse en parte de este proceso de compromiso. Y estoy seguro que aquí los voluntarios y la gente de esta junta nos pueden ayudar a encontrar las guías para eso. Bueno, habiendo hecho ya este anuncio para el compromiso, entonces abrimos ahora la sesión para preguntas y respuestas y comentarios, cualquier experiencia que quieran compartir con el panel. Nada más una solicitud, que por favor, si quieren participar, primero nos digan su nombre, de dónde participan, a quién representan, y con todo gusto pueden hacer su pregunta o compartir su experiencia. I am Iqbal from Bangladesh. Yo soy The Víctor Bom, presentation de of the Bangladesh. India, En of la the presentación de India weather rigs. Yes, all these services are sobre essential todos for the estos farmer, servicios you know. que se comparten con los But, campesinos, you did not están muy mention bien, pero whether the no farmers se are mencionó now si los campesinos ahora able to afford all those services cost. pueden pagar And el your costo company, de esos I servicios. don't know whether it is Y subsidized no or sé si están subsidiados it is o, si commercially se, done. o- If o you se talk paga el about costo the real o commercial los manejan empresas operations, privadas. then you have to recover your cost Y from the entonces, services. si se And paga, cómo se another recupera el question costo de los is, farmer servicios. Y la has otra to be cosa able to provide es the el cost campesino of the services. debe de poder If it pagar is el not costo de los happen, servicios. then Y these si eso no está services is sucediendo, essential, we understand. entonces es But it esencial will que not entendamos sustain in the long run. que estos servicios, So aunque in the sean agricultural esenciales, no se pueden sector, we are pagar. facing this Entonces, en challenge. este sector How this agrícola could enfrentamos be este reto. really ¿Cómo podría ser esto sustainable from sostenible both sides, say farmers para can ambos lados? afford you Para the services cost, el and lado de los also campesinos, you que can maintain puedan your pagar el operation costo, cost y with para que all los these bancos investments. puedan mantener So el I costo de want la to operación listen, y hacer estas comments inversiones. from your side. Entonces quisiera Another to un Kenya comentario. Bank. Y también acerca He del has Banco de mentioned Kenia, many insurance mencionó services. también muchos Insurance servicios de premium seguros, has to be pero priced las primas and de also, seguros tienen un costo. Farmer has to Y buy el this campesino también tiene que premium. pagar, tiene que comprar pagar su Health prima. insurance, you Y talked about, en seguros de you talked salud about también que livestock estaban insurance, pagando, you estaban talked about crop hablando de insurance seguros sobre el and ganado other insurances also. y How many de cosechas, insurances etcétera. ¿Cuántos tipos de a seguros farmer can buy? se What puede is the comprar terms of el this campesino? insurance? ¿Y cuáles son los términos de If estos you talk seguros? about the crop insurance, Sí, it is the period for 6 months or 3 months or este seguro, say 12 months. ¿cuál And es if you el talk término? about the La cobertura health son insurance, anuales, it is son the period semestrales, trimestrales, etcétera. livestock. El ganado, So por in ejemplo. the insurance Entonces, design and operation, el seguro if que all these cubre things todas las are not operaciones clearly y todas spelled estas out, cosas and no the están bien capacity of the definidas, farmers la are not capacidad de los really, campesinos up to that level, en realidad that no they can llega afford a it ese nivel and de buy que ellos puedan then this insurance darse el program lujo can be de tested, asegurar todas estas but cosas. ultimately it Y will entonces not be se pondría successful todo el operation. sistema a prueba y So I no want to llevaría listen your operaciones comments on this side. exitosas. Quisiera que me diera sus comentarios. Thank you, sir. So the question is more Entonces, la around pregunta viability and sustainability of de insurance. qué I pasa think con in the el interest of time, let's club a couple of pago y la questions sostenibilidad de los seguros.
Y por cuestiones de tiempo le pediríamos al panel que haga un comentario breve y luego vamos a ver cuánto tiempo más tenemos para tener más comentarios del público. Yo soy Kerm, rápidamente. Vengo de One Acre Fund y mi pregunta es más bien para Chase Bank y quisiera saber qué segmento del mercado piensan que están alcanzando. Hablaron de cosas como la irrigación, compra de tractores, la venta de granos y productos de lácteos a los compradores comerciales. Esto normalmente está accesible nada más a los campesinos que están más organizados y eso excluye a los menos organizados. ¿Y a qué grado creen que están alcanzando a la base de la pirámide y hasta dónde creen que sus servicios son accesibles o podrían ser adoptados o poderse hacer accesibles para los sectores más pobres del campo y que no quedaran excluidos? Entonces tenemos una pregunta sobre sostenibilidad, una pregunta muy específica a la que vamos a dar la atención ahora. Sí, ¿por qué no, Arnold, les puedes responder y luego pasamos a los siguientes temas? Bueno, básicamente nosotros trabajamos con todo tipo de campesinos pequeños, y la idea es que en conjunto, que nuestra organización ya se ha reunido con ellos y los que estén interesados en tratar con ellos. Entonces, cuando hablamos acerca de PepsiCo como un ejemplo, hay muchos campesinos que no trabajaron al principio con PepsiCo. Le convencimos a PepsiCo que nosotros debíamos brindar a los servicios a los campesinos, porque usted no les compra su producción y darles esta ayuda a estos campesinos. Entonces, es como estos campesinos pudieron pagar el costo de todos sus servicios, porque PepsiCo fue la que pagó de entrada por anticipado. Y PepsiCo dijo desde el principio que ellos pagarían por cada campesino que estuviera cubierto, y iban a pagar el 10% más cuando les compraran su cosecha o sus productos. Entonces tenían una buena producción y iban a tener una prima en términos de un incentivo adicional, más dinero por vender su producción. Y si pierde la cosecha, entonces se recibe el seguro, el pago del seguro. Entonces, para otros campesinos, ellos tienen normalmente una asociación en su comunidad. Ellos están comprometidos que si no tienen buena producción, no se les cobra los servicios que nosotros les habíamos brindado. Entonces, hay ciertos parámetros que hemos puesto para esto, pero todavía no tenemos bien definidas las necesidades de riesgo que hay que cubrir, pero nuestros servicios sí son gratuitos, no para absolutamente todos los campesinos, a todos los que están en comunidades, en 6 diferentes lugares donde tenemos comunidades lo hemos hecho así. Y como dije, en algunas organizaciones, Sofel es el ejemplo de una organización donde nosotros ponemos una parte de la prima, la mayoría, y el campesino paga el resto, y una de las compañías de microcrédito. Y aquí la idea es que poder hacer el cambio positivo en la producción y el riesgo de agricultura se puede mitigar con esto. Y estamos siempre buscando maneras de atraer estas organizaciones para que trabajen con nosotros. Y bueno, sobre la parte de sostenibilidad, Víctor, ¿tú qué opinas en esta pregunta? Porque la pregunta acerca de la diversidad de las ofertas y cuáles son los diferentes productos que el campesino puede tener acceso por sus posiciones. Ustedes ya llevan 14 años trabajando en esto. ¿Cómo se ha vuelto sostenible y cuánto tiempo creen que esto pueda sostenerse más y que pueda alcanzar todavía a otra gente a la que todavía no han tenido acceso? Sí, ¿qué tipo de productos? En el caso de la agricultura, de la ganadería, fundamentalmente es cobertura vegetal en los agostaderos y muerte, y esos seguros son anuales. En el caso de la agricultura, se protege rendimiento, se protege producción ante fenómenos climáticos o fenómenos geológicos. En el caso de los cultivos perennes o frutales, la cobertura es anual, y en los cultivos cíclicos la cobertura es semestral, que es lo que dura el cultivo.
Esos son los tipos de seguros. Ahora, si es sostenible o no un modelo de esta naturaleza, después de 14 años de experiencia, nosotros ya traemos una cobertura del 85% del universo potencial a atender. Queremos llegar al 100%. ¿Es sostenible seguirle apostando a esta estrategia? Pues yo me preguntaría si es sostenible el cambio climático. Si es sostenible seguir teniendo productores tan pequeñitos, tan dispersos, que no tienen manera de protegerse en lo individual, para entonces sí preguntar si es sostenible seguirle apostando a los seguros. Y mientras el clima esté ahí, el cambio climático esté presente, y siga habiendo este tipo de productores tan pequeñitos, claro que es sostenible seguir apostándole a los seguros, porque siempre será más barato asegurarse, invertirle en seguros, que estar enfrentando desastres ex post que pueden salir carísimos. Que pueda haber muchos mecanismos para ahorrar recursos, sí los puede haber. En vez de colocar en empresas individuales hacer un pool de aseguramiento, ¿puede haber ahorros? Sí. Mandar directo al mercado internacional un bono catastrófico ligado a cualquier comportamiento climático, sí, y puede ahorrar también una partecita, pero creo que en el mediano y en el largo plazo la apuesta es por los seguros, y debe de ser sostenible para un país que quiera seguir protegiendo a sus agricultores y que esté enfrentando efectos del cambio climático como México lo ha estado enfrentando los últimos 6 o 8 años. Thank you. I'll just add two more bits to Muchas gracias. this. Quisiera añadir un par de comentarios a esto. I agree with you that the Estoy farmer de acuerdo con ustedes que el campesino tiene que pagar algo y hay recursos. But one, of Y course, is the vamos a ver fact cómo se that puede generar, scale pero is otra cosa important. también es que la escala es importante. Si vemos la escala You can actually y bring down costs. si aumentamos la escala podemos bajar el costo normalmente, y además hay cuestiones sobre el entendimiento y que tanto se pueden beneficiar del uso de la tecnología, cuánto tiempo se puede amortizar la inversión en tecnología, etcétera. Entonces, ciertamente creemos que todas estas cosas en términos de lograr eficiencias en el costo, en el alcance, utilizando la capacitación, otras metodologías, aumentar el tamaño de las comunidades de interesados, no nos puede ayudar. Y podemos lograr la escala necesaria. México es un ejemplo muy claro donde se ha hecho sostenible. Desde luego, inicialmente hay un papel enorme para el gobierno. Hemos visto el ejemplo, que como oímos aquí en términos de cómo los subsidios iniciales pueden ser necesarios para empezar un nuevo programa, pero ya después irlo construyendo, ¿de acuerdo? Pero sí creemos seguramente que con el esfuerzo sostenido podemos ver los resultados como hemos visto aquí. Hay mejoras en la sostenibilidad para el campo. Y quizás deberíamos ver aquí también el seguro en todos estos servicios adicionales, más como una inversión en lugar de un costo, y ver cómo estas inversiones nos pueden llevar a resultados positivos. Hemos visto resultados positivos en términos del ejemplo aquí de Beatriz, los ejemplos de México, y otros ejemplos en los que el diálogo y donde los bancos han sido socios, y la Organización Internacional del Trabajo también ha ayudado. Quiero mostrarles aquí una diapositiva muy rápidamente. Donde la capacitación para los emprendedores puede aumentar las utilidades para los clientes y puede aumentar también su posibilidad de obtener mayores activos, y puede reducir su nivel de deuda, y para que después ya no tenga que estar pidiendo los préstamos para pagar los préstamos anteriores. Tenemos este programa de capacitación en Camboya que ha tenido resultados similares. Entonces, en un periodo de tiempo hay cosas que se pueden hacer, y hay organizaciones como las que juega aquí su gobierno para hacerlo sostenible. Entonces, esas ideas todas son buenas. Nos han pedido que terminemos pronto porque sigue ya el almuerzo. Seguramente hay más preguntas. Vamos a estar disponibles aquí a la hora del almuerzo, pero antes de cerrar formalmente la sesión, hay un par de anuncios importantes. El primero
¿Dónde va a ser el almuerzo? El almuerzo va a ser el comedor, saliendo del lado izquierdo. Hay que ir a través de la Expo Conul. Ahí luego ya a la izquierda, y es donde se va a hacer el almuerzo. Y aquí tenemos tiempo para visitar el café que está al final de la exposición, entonces sigan caminando de frente, y así van haciendo más apetito para que vean lo que está sucediendo, y eso puede ayudar para reducir la pobreza extrema y ver lo que otros están haciendo en ese aspecto. Pueden también compartir sus experiencias aquí. Pueden unirse a la reunión de microcrédito por Twitter, Facebook, y todo el material se puede encontrar en su libro del programa. Entonces, si ven su libro del programa, tiene cosas muy importantes. Entonces, de nuevo, muchas gracias por su asistencia y por compartir estas experiencias. Vamos a darle un aplauso muy fuerte a los panelistas para compartir su experiencia en los canales, y esperamos seguir compartiendo estas experiencias con todos ustedes. Muchas gracias.